¿Se ve? Se ve, sí, A ver si Sí, amplío. Ahí, sí, sí. mejor. ahí mejor. Ya, a ver. Vamos. Ya, muchas gracias Daniel por la introducción. Efectivamente, hacia allá vamos. Entonces, para partir, el juego y el arte se han relacionado de distintas maneras. Tenemos, a ver cómo, ahí. Por ejemplo, cuando el juego ha sido tema del arte. Estas pinturas sí son un poco posteriores al contexto del que les voy a hablar, pero tienen también que ver con este auge del siglo XIX de la sensibilidad moderna, de la cual Schiller es precursor. Tenemos también cuando el arte tiene una forma de juego. Tenemos el juego visual, Giuseppe Arcimboldo, 1573. Esta obra a mí me gusta mucho, muy interesante y lúdica al mismo tiempo. René Magritte, la pipa clásica, o ya instalaciones cuando la obra es un juguete. Pero si bien estas relaciones sí existen, también se puede hacer arte sobre otras cosas y se puede jugar con otras cosas que no necesariamente sea el arte. Por ende, ¿hacia dónde vamos? Es hacia el juego del arte, que usé un concepto que trabaja una española que hace su tesis de magíster sobre la teoría estética de Chile. Entonces, bueno, y para contarles un poquitito, estudié sobre y leí directamente a Schiller, pero también me basé en esta tesis de magíster muy interesante que hace Beatriz García. Y después tengo la bibliografía. Bueno, entonces, el juego y el arte son actividades humanas que comparten atributos que nos permiten aproximar la lógica que guía al juego o que rige al juego con la lógica que guía al arte. Y esta lógica es una lógica formal que tiene que ver con la estructura estética. Importante que no vamos a homologar juego y arte, y como pongo aquí, no significa que el arte sea un juego o que consista en algo así como jugar. Entonces, ¿qué hay de juego en el arte? Desde la teoría estética del juego de Schiller y como mencionaba también Daniel, desde las cartas sobre la educación estética del hombre, vamos a resolver esta pregunta. Y me gustaría también mencionar que hay que leer a este hombre como hijo de su época, ¿no? Y van a ver hartas citas que yo voy a traer en donde se habla del hombre y en algunos momentos yo voy a cambiarlos por persona o humano. Prefiero hacerlo así, pero algunas citas se van a mantener intactas. Vamos con el contexto. Estamos en un momento, a ver, disculpen que se me está tapando algo. Ya. Contexto histórico, la búsqueda por la libertad. Estamos en un contexto en donde impera el movimiento sociocultural de la Ilustración, donde tenemos el idealismo ilustrado de llegar a la libertad a través de la razón. Este movimiento trajo diversas revoluciones, revolución industrial, por ejemplo, con la división del trabajo, la lógica utilitarista, separación de medios y fines, esto en Inglaterra, la Revolución Francesa, y qué importante, que busca derrocar el antiguo régimen oligárquico de las monarquías para crear una nueva sociedad basada en estos principios de libertad a través de la razón que postulaba el idealismo ilustrado. ¿Ya? Eh, y bueno, a través de las razones que se llegaba a la libertad. Pero ¿qué pasa? Empezó a aparecer desde tanta cosa que la razón que empezó a quedar relegado todo lo que tenía que ver con el mundo sensible a la cola. Y empiezan a aparecer, por ejemplo, el régimen del terror en la Revolución Francesa, en donde este idealismo lleva a una deriva violenta, por ejemplo. Entonces, Chile lo que va a hacer es detectar esta dicotomía, que es una dicotomía que no viene desde este puro momento. O sea, previo a eso tenemos el dualismo kantiano, cartesiano, platónico. O sea, esto ya traía un curso, digamos, bien extenso en donde cómo entendemos la naturaleza de la persona. Entonces, como respuesta a esto, surge el movimiento del romanticismo, que es muy interesante. Lamentablemente en este momento no nos vamos a poder detener mucho, pero es importante también porque Chile es precursor de este movimiento. Entonces, como respuesta artística a este
conflicto sociopolítico, cultural, los romanticistas van a plantear la expresión de la subjetividad y de la libertad de creación en oposición a todo lo que tenía que ver con el academicismo ilustrado, los cánones de belleza, el racionalismo del arte clásico y neoclásico. Y aquí tenemos unas citas que seleccioné de Goethe, por ejemplo, uno de los ponentes principales de este movimiento, que va a decir: el hombre ve en el mundo lo que lleva en su corazón. Así también Caspar Friedrich, uno de los artistas importantes de este tiempo, va a decir: el artista debe pintar no solo lo que ve delante de él, sino también lo que ve dentro de él. Entonces empezamos a encontrar el arte como un medio de expresión de lo individual, que empieza a marcar la cultura de esta época y los pensamientos de las personas de esta época. Vamos, entonces, ¿quién es esta persona? Esta persona va a decir, bueno, principalmente para hablar un poquitito de él, alemán, poeta, dramaturgo, filósofo, pensador de esta época, y él va a plantear que la oposición histórica entre la razón y la emoción, histórica no tanto, porque los griegos tienen una historia diferente que él también destaca, pero es una dicotomía que no permite a los humanos ser libres, un poco lo que traía Mirna al principio. Entonces, la belleza va a plantear él con mucha audacia, porque ante este conflicto sociopolítico gigantesco, es decir, que es la belleza quien va a cerrar la herida del humano moderno que generó esta separación de lo racional y lo sensible, me parece súper audaz, así también como esta herida entre lo racional y lo moral. Entonces, él va a desarrollar la teoría estética del juego en estas cartas que él envía a su mecena, eh, un príncipe que en el fondo él intenta responder la pregunta sobre cómo llegar a la libertad. Él plantea a través de la belleza. Entonces, si bien Schiller es un hombre de ideales ilustrados que va a buscar la respuesta por la verdadera libertad, también tiene esta sensibilidad precursora del romanticismo que les hablaba. Entonces, como Daniel también mencionaba, no es solo la razón por la cual vamos a llegar a la libertad, sino que también existe la sensibilidad, y es sensibilidad y razón. Vamos, entonces su tesis, él va a plantear que este problema sociopolítico había que resolverlo por la vía estética, porque es a través de la belleza cómo se llega a la libertad. Y el hombre no debe sino jugar con la belleza y no debe jugar sino con ella. Vamos a ver ya pronto un poquitito el desglose de esta cita. ¿Qué es el juego para este autor? Es el factor de unión de las distintas naturalezas de la persona y que vendría en este espacio intermedio de estas naturalezas a neutralizar la lógica utilitarista que ha promovido la especialización del trabajo y que de alguna manera también trasciende. Hay algo de lo actual que plantea este autor que escribe en el 1794, las cartas que se publican. Hay harto de actual. Entonces, la belleza va a ser del humano un ser completo y va a generar así individuos libres preparados para el mejor gobierno de sí mismos. Recordemos que venimos de un régimen oligárquico, entonces ya hablar de que la persona se vaya a gobernar a sí mismo ya es una idea muy audaz y revolucionaria. Entonces va a plantear, la consumación del hombre vendrá cuando la cultura científica y moral se disuelvan de nuevo en la belleza, porque la belleza, va a decir, y lo vamos a ver al final, antecede a la cultura. ¿Qué es la belleza? Anticipo que esta y las siguientes diapositivas son un poco más duras, son citas directas del autor, pero que ya más adelante vamos a ir desglosándolas y las vamos a ir comprendiendo también desde otro lugar. Lo único que hace posible la unidad en la variedad, la supresión del tiempo en el tiempo, la anulación de la doble constricción física y moral, lo único que es a la vez recepción y producción, lo único que puede ser forma viva y que envuelve el espíritu en una placentera sensación de libertad,
es la belleza. La belleza solo existe cuando no se ejerce violencia sobre la forma, cuando el espíritu de la libertad parece impregnarlo todo, cuando los elementos que entran en escena se combinan de una manera tal que si no fuera porque sabemos que la libertad solamente se da en el ámbito humano, diríamos que la naturaleza actúa como si fuera libre. Es un espacio autónomo y parece estar libre de la obediencia a fines, va a decir Schiller. Ya. ¿Cuál es esta naturaleza humana de la que estamos hablando y qué es lo que él propone? Tenemos por un lado la naturaleza humana compuesta del impulso sensible y el impulso formal, que tiene que ver a grandes rasgos con lo sensible y con lo racional. Él va a plantear el impulso lúdico. Entonces, ¿cuál es el objeto del impulso sensible? Va a decir que es un concepto que le podemos llamar vida y que va a designar a toda existencia material y toda presencia sensible inmediata. En cambio, el objeto del impulso formal le vamos a denominar forma, y abarca todas las características formales de las cosas y sus relaciones con las facultades pensantes. Él va a plantear entonces el objeto del impulso lúdico como la forma viviente, que es un concepto que sirve para designar todas las características estéticas de los fenómenos y que en una palabra le podemos denominar la belleza. Solo en cuanto su forma vive en nuestra sensibilidad y su vida cobra forma en nuestro entendimiento, entonces Él es una forma viviente, y así lo será en todos los casos en que lo juzguemos como bello. Ya. Me gustó mucho esta cita, por eso la traje, y luego ya vamos a entrar a desglosarla. ¿Qué es el arte verdadero? Schiller va a decir, no apunta a un juego pasajero, toma en serio el hecho de no limitarse a situar al hombre dentro de un sueño efímero de libertad, sino de volverlo real y efectivamente libre. Y precisamente porque el arte verdadero quiere algo real y objetivo, no puede contentarse con la apariencia de la verdad. Sobre la verdad misma, sobre el fundamento firme y hondo de la naturaleza, levanta su edificio ideal. El arte es por ende enteramente ideal y no por ello deja de ser al mismo tiempo real, en el sentido más profundo. Ya. El juego del arte como una actividad seria. Huizinga, un autor que va a trabajar los postulados de Schiller, va a decir que el hombre juega como niño, por gusto o por recreo, por debajo del nivel de la vida seria, pero también por encima de ese nivel. Juegos de belleza y juegos sacros. ¿Qué significa esto de jugar por debajo de la vida seria? Significa que la seriedad queda suspendida temporalmente en una acción mientras se juega despreocupada y cerrada sobre sí misma. También la finalidad del juego, así como del arte, estaría en el disfrute, fuera de los procesos de satisfacción o de necesidades directas o de los deseos cotidianos. Eh, a mí esto me recuerda un juego, y lo he mencionado en otros momentos, pero un juego que jugaba con una paciente a quien atiendo de manera online, en donde jugábamos a que ella cocinaba, y cocinaba en serio. O sea, ella cocinaba con pasta de afeitar y me pasaba así la comida. Y, y si bien ella y yo sabíamos que eso estaba ocurriendo y que no era pasta de afeitar, y de hecho se podía jugar con ese hecho de que era pasta de afeitar, traer un poco algo de la realidad a este espacio nuevo y real del juego, eh, se generaba eso, el aspecto de que eso serio, que pudo haber sido comerse una pasta de afeitar, ya no lo era, porque estábamos en otro campo, en otro espacio. Bueno, y esto leve, esta levedad, también abre la posibilidad de otra cosa, de lo supraserio.
en el sentido de que la persona puede liberarse del peso de lo cotidiano, del peso de los requerimientos, y puede en ese lugar, en ese momento, saborear, como dice aquí el autor, el sueño de una completa libertad. No hay tiempos, no hay fronteras, no hay leyes ni fatalidad. Y en este sentido, luego lo vamos a ver cuando hablemos sobre las reglas, la creación de reglas que trae el juego. El juego es un espacio abierto a la posibilidad de lo reversible, ¿ya? Así es un espacio de apertura, es un en que comparte esta cualidad con el arte. Pongo esta obra de Francisco de Goya que se llama Saturno devorando a su hijo. Esto se puede pintar, pero no se puede hacer. Y si se hace, te vas preso. Es difícil hablar sobre esto, sobre los impulsos canibalísticos de los padres, eh, pero se puede hacer esto. Y en este juego del arte se puede jugar con esto que es tan serio y al mismo tiempo eludir la gravedad y crear este universo propio. También el juego del arte es una actividad desinteresada. Y esto nos lleva a la actualidad, en el sentido de que la sociedad contemporánea, actualmente estamos en un auge de las ciencias, de toda la relevancia social que adquieren las nuevas tecnologías, eh, un sistema económico neoliberal que apunta también a mirarlo todo bajo el criterio de la utilidad. Ahora yo también pensaba que quizás las relevancias sociales a las nuevas tecnologías eh, podrían pensarse como herramientas también para hacer arte. Bueno, podemos hablar de eso luego. El juego, va a decir Huizinga, cambia las reglas de actuación cotidiana y rompe con esta lógica de la utilidad que sitúa los fines casi por completo separados de los medios. ¿Ya? El artista se halla entre la lógica utilitarista del trabajo y también entre la lógica libre del juego. Pero, sin embargo, la obra de arte que produce siempre va a escapar de esta instrumentalización, incluso si es que el artista desea vivir de su obra. Acá hay una obra muy bonita de Michel Basquiat, eh, un artista callejero, neoexpresionista, me parece. El juego solo se colma de sentido dentro de su propio universo y no sirve eficazmente a otros fines ajenos a este universo. A propósito del juego y del juego del arte como una actividad desinteresada. Y me gusta esta cita de Baudrillard que dice, si el juego tuviera alguna finalidad, el único jugador verdadero sería el tramposo. El sentido del juego no se agota en su resultado y podemos incluso actuar más allá de la lógica utilitarista, transgrediéndola, obviándola e incluso contrariando esta lógica de una manera que es limitada en el tiempo. Lo que les contaba recientemente, que por mucho, la cita de este mismo autor, que el jugador quiera ganar su juego, que el artista quiera vivir de su obra. En estos casos, esta actividad en ningún caso resulta suficientemente explicada por la obediencia a estos fines externos. Es más, hoy día conversaba con mi pareja que es artista y yo le preguntaba que cómo se sentía él cuando le hacían un encargo y me decía, es fome. Porque no es lo mismo, no es lo mismo y bueno, ahí lo vamos a trabajar un poco más adelante de lo que tiene que ver con la alteridad, con el otro, a la hora de hacer arte. Pero en el fondo, ¿qué pasa cuando hay un fin externo como la demanda de un otro, entregar un encargo? ¿Qué pasa cuando se juega o se crea en ese momento? En ese contexto? ¿O qué pasa cuando un profesor estudiando arte le pide al alumno hacer un trabajo y el alumno hace en función de lo que el profesor espera para sacarse una buena nota? ¿Qué ocurre ahí con el acto creativo? En esta misma lógica del juego del arte como una actividad desinteresada,
vamos a plantear que el juego implica derrocar de manera temporal el principio de la realidad. Marcuse es un autor que trabaja conceptos psicoanalíticos. Si bien aquí no me voy a detener a hacer ahí como los guiños que podrían llevarnos a Freud, porque Freud desarrolla su teoría muy influenciado, inspirado por el romanticismo y cita también a Schiller en varios momentos. Eh, ¿Qué más referencia que decir, por ejemplo, el yo no es amo en su propia casa? Aquí la razón tiene un lugar importante, pero no lo es todo. Hay algo que escapa de ello. Los sueños, por ejemplo, lo cita en el trabajo sobre la interpretación de los sueños también, como un espacio, a propósito de esto, en donde el principio de la realidad queda relegado a otro lado y empieza a tomar, o como dice acá, el arte se compromete, el sueño se compromete también con el principio del placer, ¿ya? En la medida en que entra en esta lógica de la gratificación. Siguiendo a Schiller, afirma Marcuse que detrás de la forma estética se encuentra esta armonía reprimida de la sensualidad y la razón. No sé si es este autor o es otro, adelante lo tengo, pero que habla de la razón sensual. Me gustó mucho ese concepto. La reconciliación estética, va a decir Marcuse, implica un fortalecimiento de la sensualidad contra la tiranía de la razón y finalmente inclusive tiende a liberar a la sensualidad de la dominación represiva de la razón. El juego supone con ello un ejercicio de relajación para el corazón, para los sentidos y para el entendimiento, que habitualmente está atado a los imperativos del trabajo útil. Bueno, esta obra de Salvador Dalí es la representación de un rinoceronte a propósito. Juego del arte como una actividad libre, en dos sentidos. Jackson Pollock tenemos aquí en un proceso creativo. Huizinga va a plantear que es una actividad libre porque no se juega por obligación ni por mandato y el placer del juego es aquello que mueve a entrar en él. Por más que le digamos a un niño anda a jugar, si anda, no, si el niño no quiere jugar no va a entrar en el juego, se necesita otra cosa. Y eso a mí me hace pensar a propósito de la clínica, de cómo como terapeutas eh, facilitamos un espacio en donde se puede jugar y cómo también como terapeutas, como un otro, participamos y de qué manera del juego del niño. Así también cómo participamos en la psicoterapia a través del arte, o en el psicoanálisis a través del arte más bien, qué lugar ocupa el terapeuta. Y de hecho, más adelante vamos a ver que podemos hablar de la co-creación. Hay una participación activa del terapeuta o del otro que observa la obra de arte. Bueno, el otro sentido, porque es una actividad libre, tiene que ver con que, y lo plantea Schiller, libera temporalmente a la persona de las coacciones tanto de la naturaleza, de sus pasiones, digamos, como también de la razón, creando un espacio intermedio sin la necesidad de negar la razón ni negar la sensibilidad, al mismo tiempo que no se vería coaccionado ni por una ni por la otra. Y va a decir, frente a la coacción que los impulsos imponen, el juego significa civilización. Frente a la coacción que la razón impone, el juego permite la levedad. El arte es donde es posible, me gusta mucho esta cita, es donde es posible la aparición de esa maravillosa emoción para la cual carece el entendimiento de conceptos y el lenguaje de palabras. El arte es un espacio ambiguo, un campo de experimentación sensorial e intelectual con reglas abiertas y móviles, que situado idealmente más allá de las lógicas cerradas del trabajo, del ocio o de la moral, nos permite una aproximación no literal al mundo. Juego del arte como una actividad corpóreo-espiritual. Schiller va a decir.
Dado que el ser humano no es exclusivamente materia ni exclusivamente espíritu, es tarea de la cultura ofrecer a ambos impulsos el mismo cuidado. Recordemos que esto es nuevo, no tenían ambos elementos la misma atención. Él va a plantear esto, es muy revolucionario este autor. Ya que si cualquiera de estos impulsos prevalece sobre el otro, el hombre pierde su necesario equilibrio y comienza a sufrir penosas coacciones que pueden ser o bien aquellas que la naturaleza impone, o bien aquellas que la razón dicta. Y aquí aparece el impulso lúdico del que él habla, creando este tercer espacio, un espacio intermedio, algo que también Winnicott va a desarrollar desde otro lugar, pero que tienen muchas cosas en común, que es un espacio de armonía, un espacio de conciliación de los dos impulsos que conformaban a la persona, que le permiten conciliar así su ser con su estar, sus necesidades con sus deseos y su destino con su voluntad. Así resuelve aparentemente esta incompatibilidad a favor de la verdadera naturaleza humana, de ahí el retorno a lo humano, que no puede renunciar ni a las ideas de la razón ni a los intereses dictados por los sentidos. Aquí la obra de Francis Bacon, la verdad me divertí mucho buscando estas obras y estudiando un poco a estos artistas. Acá hay una obra de, bueno, ella no es chilena, Roser Bru, ella es española, pero llegó a Chile a temprana edad y bueno, ha desarrollado todo su trabajo aquí en Chile. Jugar con la belleza. Este puede ser, a propósito de la perspectiva contemporánea, en donde, como pongo acá, el arte deja de tener lo bello como un ideal, por ejemplo, el arte conceptual. No sé si escucharon de esta obra de un plátano pegado en una muralla con una wincha. Como, ¿qué es lo bello? No es lo canónico, no estamos hablando de eso, estamos hablando de otro concepto que es este concepto de Chile y que tiene que ver con una cierta capacidad de los objetos estéticos para interpelarnos de una manera tal que nuestra sensibilidad como nuestro entendimiento estén activos. La belleza sitúa el ánimo de quien la contempla en un punto medio, en el que ya libre de la necesidad que la naturaleza impone y libre de la ley que el entendimiento dicta, no opera sobre ella coacción alguna. Allí impera el juego, allí se da la mayor libertad y el equilibrio de la persona. El arte logra conjugar los diversos aspectos, los racionales y los sensibles, aquí en este concepto de la razón sensual, ofreciendo esa posibilidad de rozar esa completitud ideal que no será del todo propia. Eh, Digo completitud ideal porque también a mí me hace pensar esto en las limitaciones reales, ¿no? A la hora de crear también hay limitaciones que nos traen la propia realidad, los materiales, por ejemplo. Los materiales pueden ser acotados o hay algo que yo puedo tener en mi mente y que, bueno, hay algo de la realidad que nos limita, ¿no? Y que es parte de la realidad misma. Eh, Sin embargo, por más que un caballo con un palo de madera sea de madera, puede ser el caballo más verdadero que existe y puedo recorrer el mundo entero en un caballo de madera y eso es real en mi juego. Así también lo va a hacer en la pintura. La belleza, dice Schiller, no determina nada en el pensar ni en el sentir del hombre, no condiciona, sencillamente les otorga a ambos, al pensar y al sentir, la posibilidad de manifestarse. Impulso del juego. ¿Qué tiene que ver el juego con la cultura? ¿Cómo se relaciona con la cultura? Acá tenemos una obra de Frida Kahlo que ella pinta a propósito de los abortos, que tuvo varios abortos, eh, una obra bien simbólica, abortos, bueno, producto
Ella tuvo dos accidentes bien graves, un choque, el otro no recuerdo bien, que le afectó a ella en su columna, en su pierna, perdió de hecho, eh, tenía que ocupar una prótesis. Bueno, el tema es que ella es bien importante para este tema de la cultura. O sea, ella logra retratar y transmitir también simbólicamente parte de su vida. Y ha generado también un impacto cultural bien importante. La evolución cultural no comenzó con la razón, lo que les mencionaba al principio, sino con el sentido estético. Yo leí esto al principio y dije, ¿cómo posible esto? Schiller va a decir que es el sentido de la belleza el que ha domesticado moralmente al hombre y lo ha ennoblecido, el que ha dirigido la curiosidad y la tendencia a la investigación característica del hombre. Y claro, o sea, hay cosas que nos llaman la atención y no sabemos bien por qué nos llaman la atención. Nos sentimos convocados, de hecho, por algunos objetos y nos convocamos por el objeto, pero al mismo tiempo hay algo interno que nos convoca. Bueno, esto tiene mucho que ver con la curiosidad y con la curiosidad que llevó a la creación en lo que se le llama el siglo de las luces, si estamos hablando que estamos en el siglo, en la época pura, a la creación de grandes inventos y de grandes juegos también. Continúo con la cita. Por eso, la cultura actual del saber y de la moralidad, que debe tanto al sentido de la belleza, solo conservará la medida humana si permanece envuelta en una cultura estética. El hombre jugando se ha convertido en lo que es y degenerará si deja de jugar. El juego es, por tanto, para Schiller una disposición intermedia que pone de acuerdo, como les decía antes, diversos impulsos en virtud de la cual se producen estos pequeños saltos que desde el punto de partida que la naturaleza otorga generan cultura y ofrecen libertad. Entonces, sin que la cultura necesariamente sea un juego, que la cultura se haga jugando, porque acá recordemos que es una cuestión estética, el juego sí ofrece un modelo para la cultura, o la cultura se hace en gran medida como el juego. Olvidé algo de mencionar a propósito de la cultura, y que de hecho esto creo que alguna vez se lo escuché a Daniel, que tiene que ver con algunos elementos culturales. Voy a volver a Saturno devorando a su hijo. Ay, me fui para atrás, disculpen. Tun, tun, tun. ¿Dónde está Saturno? Ya. El ejemplo de las guaguitas, de las gomitas que se comen, o el ejemplo de las canciones de cuna, en donde culturalmente transmitimos esto. ¿Qué esto del cuco que se va a llevar a los niños y que les cantamos esto desde que son chiquititos? Bueno, es a través de esos elementos culturales que acá en Chile son muy comunes, que podemos jugar y transmitir elementos como esto, que tiene que ver con pulsiones de las cuales es difícil hablar, pero que sí se pueden pintar y que sí pueden tener un acceso popular. Ya. Yeah. Esta obra es muy buena, tiene que ver con la creación de reglas. Este es Banksy, un artista NN. Hasta el día de hoy creo que no se sabe bien quién es esta persona. Oculta su identidad posiblemente porque él hace grafitis que son conocidos a lo largo de todo el mundo, y de hecho el año pasado una exposición en el GAM de Banksy, eh, y bueno, el graffiti es ilegal, ¿no? Entonces se esconde. Kissing Copper se llama esta obra. Y bueno, el juego, a propósito de la posibilidad de crear reglas, en un espacio, como decíamos antes, de huida de las actividades cotidianas hacia este otro universo posible, que las reglas son más laxas, es un espacio abierto, las significaciones son mudables y cambiables. Un día un palo puede ser una espada, otro día una varita mágica, otro día un caballo, por ejemplo. Y en este espacio intermedio la realidad es posible, distintas realidades es posible.
hasta todo lo que te pueda llevar tu imaginación. Entonces, dado que el juego no responde a la razón práctica que obedece a estos medios y fines, puede crear su propia lógica y puede crear un orden provisional mientras dure el juego, desde el cual se pueden dictar nuevas reglas a propósito de una actividad, llevarlo a otras formas que tienen que ver con el deseo de la persona, con sus propios conflictos, con su mundo interno. ¿Ya? Acá hay una diferencia muy importante que yo creo entre el juego propiamente tal y el juego del arte. Y que tiene que ver, bueno, hay dos cosas que había pensado. Una tiene que ver con que cuando uno juega un juego, y si bien el juego tiene sus lógicas internas y uno transgrede esas lógicas, en general eres el aguafiesta. Y así es en los juegos. El que rompe con las reglas internas nuevas que ya se crean. En cambio, en la creación artística pasa algo bien particular, y es que la transgresión a la regla en el arte no va a ir a cuestionar el sentido del juego. Tampoco invalida al artista para seguir jugando, no lo saca de su juego, de su momento creativo, sino más bien se propone una nueva regla con la idea, por más radical y por más provocativa que sea este cambio, con la idea de que ese cambio puede mejorar el juego. Y eso ha permitido una versatilidad muy importante en el arte, quizás a diferencia de otras disciplinas. Eh, Escuchaba el otro día, me enteré de un artista que creo que se llama Salvatore Garau, un italiano, que creó una obra invisible, creo que esto fue hace unos años atrás, que se vendió por 15.000 euros. Una obra invisible que, que medía 2 metros por 2 metros, tenía unas condiciones para ubicarla cuando se vendió, y representaba el vacío, decía, la inmaterialidad en el vacío, o la materia, la inmaterialidad, no recuerdo bien cómo lo planteaba. ¿Qué es eso? ¿Es eso arte? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay creatividad? ¿Es el despliegue de la imaginación? ¿Qué movimiento ocurre? Y a mí me dejó pensando. Y bueno, también nos lleva a otra diferencia del juego mismo con el juego del arte, que tiene que ver con que en el juego del arte hay un objeto, y eso es súper importante también, un producto. Y es muy importante para el psicoanálisis a través del arte, porque se agrega otro elemento en la relación. Ya no solo está el terapeuta, el paciente, sino que también se da esta de un tercer elemento en una relación trigúnica de elementos que se interrelacionan. Entonces, el arte, por más que quiera, como en este artista italiano, prescindir de ese objeto que el juego prescinde, uno termina el juego y se acabó y uno vuelve a su cotidiano, ¿no? Eh, Siempre queda un registro, queda un certificado de autenticidad, un factor muy importante si lo pensamos en términos de la clínica, que si tenemos tiempo vamos a abordar. Bueno, hay un potencial político en el arte, ¿ya? Y ese potencial político no es literal, sino que trata de abrir la posibilidad de una lógica de la actuación humana que es radicalmente quizá a la lógica tipo, y que se hace presente en el juego del arte. Ya estamos llegando al final. Juego, arte e intersubjetividad. Acá hay una obra de un artista, eh, bueno, él también es alguien que llegó tempranamente, me parece, a sus 11 años a Chile, en el Winnipeg. Guillermo Núñez falleció, me parece que la semana pasada, un Premio Nacional de Arte, muy importante también para la cultura del arte en Chile, el arte contemporáneo. Y encontré esta obra que yo la verdad no la había visto antes.
y es una obra que se llama Recado de Chile. Pongamos nuestra estrella en su lugar, hecha en 1976. Es una obra que interpela, ¿no? Creo que, o personalmente, es difícil no sentirse conmovido con lo visceral, lo carnal que tiene esta obra. Es dolorosa, y sobre todo si pensamos en el contexto en el que se crea, ¿no? Y así podemos decir que el arte, y ya para llegar al final, es un hacer comunicativo. El arte es una actividad también compartida. Y el espectador, quien observa la obra o quien observa el acto creativo, es mucho más que un mero observador. El espectador es activo con la obra. Y así tiene la potencia de la construcción intersubjetiva de campos abiertos, de campos móviles. Y como actividad intersubjetiva siempre está abierta al encuentro con la alteridad. Y este es un punto súper importante para ir hacia allá. Hablé antes de Winnicott, en donde para él el juego es ese espacio intermedio de la experiencia en el que potencialmente no solo se indaga y se construye la subjetividad, sino también la intersubjetividad. Y así también hay en el juego estético, en el juego del arte, un espacio de apertura y de negociación de los distintos significados que inciden en la construcción de este campo cultural compartido. Hablando un poco, no sé si me queda algo de tiempo para poder hablar un poco sobre la alteridad. ¿Me dicen, por favor? Dale, ¿no? ¿Sí? Bien. Eh, ya, ¿qué pasa cuando el otro es un ser activo con la obra? ¿Qué pasa cuando estamos en sesión y el paciente está desplegándose, ¿cierto? Su mundo interno en este acto creativo, está jugando en ese momento, como decíamos, eludiendo la gravedad, eh, pudiendo plasmar ahí, con el uso de estos materiales reales, una cuestión que a veces no se puede ni pensar. Y de hecho, el psicoanálisis a través del arte nos permite el abordaje de contenidos para los cuales no hay palabras, así lo decía Chile. O sea, también hay momentos en donde no hay palabras y escapa de toda racionalidad, pero tiene tal potencia afectiva que tampoco es posible o fácil de pensar, de tramitar, y ahí entra el juego del arte. Y entra el juego del arte en compañía de alguien, y ese alguien es el terapeuta en este caso. Entonces, qué importante que es considerar eso, ¿no? Lo que Freud también llama la transferencia, de cómo como terapeutas estamos implicados en este acto creativo. No es sin nosotros, porque estamos ahí y somos parte de ese entorno. Entonces, es muy importante considerar este factor de la alteridad, de que nosotros somos activos con la obra, de que ocupamos un lugar en esta construcción. Y hay que estar atentos a eso. O sea, sería un error pasarlo por alto. Eso. Quizás podemos dejarlo hasta aquí para que podamos conversar y profundizar quizás en algunos temas que les sean a ustedes más interesantes o que los hayan dejado pensando, porque la verdad son muchas las reflexiones que podemos sacar de aquí y a mí me gusta mucho este tema, entonces para no tomarme yo todo el tiempo, prefiero que podamos ya partir con la conversación. Esta es la tesis. A propósito, si a alguien le interesa, podría enviarle los PDF de estos trabajos. Son trabajos igual más o menos extensos. Eh, lo que trabajo aquí sobre la estética, hay una carta en particular que es la 15 que va como ya a consolidar Schiller esta teoría, si bien lo aborda en no sé cuántas cartas son, veintitantas,
Y la tesis de magíster de esta autora es bastante buena, así que también se las recomiendo. Estamos. Gracias, Sofía. De nada. Pasemos a comentarios, preguntas. Ustedes pueden levantar la mano o se sacan el micrófono, o sea, conectan el micrófono solamente. A ver, sí, yo quería decir algo, Claudio. Sí. Bueno, primero agradecerle a Sofía la presentación, que es una presentación difícil, compleja, por el número de temas que toma. Y para seguir diciendo que Schiller fue fue digamos, un prerromántico que influenció todo el romanticismo y también al mismo Sigmund Freud. Freud leía a Schiller permanentemente, es uno de sus autores preferidos, junto con Goethe y otros, y al mismo tiempo Freud toma parte de sus ideas de arte que él trabaja a lo largo de toda su obra, también de Schiller y de los románticos, que fueron justamente los que miraron en el fondo del humano, más allá de los principios de la razón, y fueron los primeros que se inquietaron y que dijeron que lo que hace el pintor, el artista, es crear un mundo nuevo, a contramarcha de toda la estética clásica donde estaba dada las fórmulas. Pero además, Schiller influenció a Freud, y Freud lo dice en el artículo, en la interpretación de los sueños. eh, es algo fantástico, ¿no? Pocos lo saben, pero está escrito y Freud lo puso. Hay una carta de Schiller a un escritor amigo suyo que se llama Corner. Corner se queja porque no puede escribir mucho, le cuesta mucho escribir, tiene esta idea del intelecto y la racionalidad, y le comenta a Schiller. Y Schiller le va a comentar en función de su propia idea de lo que nos acaba de contar Sofía. Y le dice algo así. La carta es larga, pero en pocas palabras le dicen esto. Lo que tú deberás hacer es dejar de lado la racionalidad y la razón. Lo que tú debieras hacer es entregarte al libre albedrío, dejarte llevar, no criticarte, abandonar los principios duros que hacen que no puedas escribir. Bueno, esto está en la obra de Freud, la interpretación de los sueños. Freud comenta, yo mismo he practicado este ejercicio y los pacientes también suelen hacerlo. A veces es difícil, a veces no. Pero ¿qué estoy diciendo? De aquí salió la idea de la asociación libre de Freud, la célebre asociación libre de Freud, que imagínense el prodigio, ¿no? 120 años después sigue siendo vigente. Es más, varias terapias que no son psicoanalíticas toman este paradigma para su investigación. Bueno, otro aspecto de Schiller es que, claro, él en su armazón intelectual y afectiva no hay nada que esté separado. Él va en contra de la disociación, me imagino que se dieron cuenta, ¿no? Correlacionar, como diríamos ahora, ¿no es cierto? Lo estético, o sea, la razón y lo sensorial o lo afectivo, y propone además, y ahí viene la creencia del romanticismo, de cambiar el mundo a través de ir al humano en lo esencial, la estética, el juego, antes que la razón, y que ese sería el pivote y el soporte para pensar a un hombre o mujer diferente. Y está correlacionando todo, que no hay disociación entre la racionalización y el afecto, que fue, digamos, uno de los paradigmas que incluso hasta hoy en día ustedes saben que coexisten. Entonces, Freud va a tomar
todas estas ideas de la estética de él y de los románticos alemanes. Y bueno, y parte del psicoanálisis está basado en el romanticismo, porque fueron los primeros que bucearon en el ser, ¿no? Más allá de las censuras, más allá de los temores, e incluso indagaron en las psicopatologías de la época. Entonces, lo que tenemos con Schiller hoy es paradójico o curioso, es lo que necesitamos. O sea, una educación que vaya por lo menos, o un retorno a la espontaneidad, a la improvisación, al gozo estético, al placer que da la estética, frente a un mundo que es cada vez más duro, más rígido y más oscuro. Bueno, hay mucho más que decir. Schiller está dentro del paradigma de la complejidad, Freud también, porque no hay disociación, va en contra de la disociación. Entonces, todo esto tiene que ver, digamos, con la influencia, con una gran influencia sobre Freud. Y Freud leía Schiller, leía Goethe, por ejemplo, Freud menciona a Goethe unas 50 veces en su obra, y Schiller menos, pero también. E iba a ver las obras de teatro de Schiller en la Viena de Freud, como se llama. Entonces tenemos ahí un trasfondo, por supuesto, sobre esta estética que sería, que me hace acordar aquel libro de Laplanche y Pontalis, pero esto sería como la estética, ¿no? Sería la estética originaria, una estética de los orígenes, ¿no? Es lo que está proponiendo Schiller en el fondo. Bueno, esto es lo que quería decir, agradecerle a Sofía y bueno, y que participemos y conversemos, digamos, con la ponente en esta noche. Bueno, buenas noches, mi nombre es Lorena Saavedra. Quería primero que nada agradecerles esta invitación a Daniel, a Sofía por su maravillosa exposición. Es un tema realmente interesante, bello, bello de seguir, de abordar. Eh, Me quedo con algunas palabras que señalaste, ¿no? De estos espacios en la clínica donde en definitiva el arte permitiría decir de otro modo aquello que a veces no es posible señalar con palabras. A veces, volviendo a la imagen que nos has presentado de Guillermo Núñez, con una historia que a lo mejor conocemos, ¿no? Como una persona que fue torturada en dictadura, y bueno, y nos trae esa imagen, ¿no? Como bueno, hay espacios en que el trauma se ha instalado de tal manera que simplemente no es posible verbalizar. Ahora, me parece súper interesante esto, conversamos con Daniel días atrás, en esta posibilidad como de formación también, y si bien todo esto me hace completo sentido, no me imagino y tengo curiosidad sobre cómo podría en la práctica llevarse a cabo esta forma de trabajo, toda vez que el psicoanálisis, bueno, mi orientación es psicoanalítica también, toda vez que el psicoanálisis se define como una cura por la palabra. Entonces siento mucha curiosidad respecto de cómo se puede llevar a cabo y cómo se puede incorporar aquí al arte. Bueno, me contó Daniel que le costó harto tiempo y harto trabajo armar aquello, así que, bueno, felicitarlos por el espacio que tienen y espero poder seguir asistiendo a estas conferencias. Muchas gracias. Em, Espero que nos levante la manito. Soy Patricia. Hola, Em, Hola. ¿Todos ustedes son psicólogos? me parece que no, no, ¿No? no. ¿No? Ah, ya, porque el tema me pareció maravilloso desde el punto de vista del juego y la belleza, pero de inmediato me surgió
el concepto del juego y la fealdad también, como un propósito de investigación. Eh, y, y de inmediato también se me asoma el concepto de lo que es el arte terapia, que yo creo que lo han escuchado, sí, si están en Santiago, que a lo mejor se han informado bastante de eso. Eh, pero la otra, la señora que acaba de hablar lo nombraba, de qué forma lo podemos abordar. Em, no sé si ustedes saben que está el Colegio de Arte Terapeutas de Chile. Ahí hay mucha información. Se trabaja mucho con el psicoanálisis y mucho con la teoría de Gestalt, que, bueno, hay muchas tesis también en la web de arte terapia, con, por ejemplo, no sé, pues, con un alcohólico, por decir, y se va relatando paso a paso cómo ese alcohólico va viendo los materiales y cómo se va expresando sin hablar, y cómo uno, como terapeuta, puede, a través de los materiales que él elige, que tiene, cada uno tiene un significado, em, puede analizar su obra también sin hablar. Em, bueno, en la Universidad de Chile tengo entendido que está el magíster ¿cómo que se llama? En arte terapia. Para ustedes es maravilloso. Nosotros para el sur ya no tenemos mucho acceso, a no ser que sea a través de una beca, pero es muy difícil cortar raíces e irnos a estudiar allá. Yo ya tengo 56 años. Lo hice hace un tiempo atrás cuando tenía 30 y tantos, pero a esta edad ya como que uno tiene que estar más con las redes sociales y con estos encuentros, eh, poniéndose al día. Pero yo los invito, hay una arte terapeuta argentina también que se llama Viviana Feiderman. Ella tiene encuentro todos los meses con personas que les interese el tema del arte, del juego del arte, eh, a través del arte terapia, mediante técnicas como el collage, como la confección de muñecas, por ejemplo, de trapo, el análisis de fotografía o la toma de fotografía, bueno, eh, a través de la expresión teatral, la expresión, a través de la expresión de la música. Hay un joven que estudió en la UNIAC, que él trabaja en Colombia, que él se dedica él toca flauta traversa, él se dedica a ayudar en los hospitales, a ayudar a fallecer a las personas. Entonces ahí por eso digo que el juego de la belleza y la fealdad, eh, no sé si la muerte para algunos puede ser bonita o puede ser fea, pero él, eh, desde su melodía que saca de la flauta traversa, que yo encuentro que es un instrumento maravilloso, eh, cómo hace que ese momento que es tan difícil pueda haber belleza en la forma de morir. Em, bueno, y así hay mucha gente trabajando alrededor del mundo. Hay unos españoles que están como el arte terapia es una carrera que está como muy vigente y que tiene muy vigente a Sigmund Freud en el análisis de las obras que realizan. Y ya no está el concepto del ser artista, sino que de cualquier persona puede hacer su propia obra de arte sin tener que ser calificada por el otro y validarla como una obra de arte, Mm. sino que es la expresión del alma y de cómo cada uno es capaz de analizar. Ahora, el problema es cómo nos atrevemos.
Los niños, por ejemplo, lo hacen eh, pintando con las manos. Cuando son pequeñitos, están en el jardín, sacan pintura con sus dedos y comienzan a pintar las hojas en blanco sin ningún temor. Nosotros a esta edad no sé si nos atreveremos. A veces tenemos miedo de ensuciarnos, nos ponemos guantes, tomamos el pincel. Y un día me preguntaba, yo dije, ¿quién creó el pincel si esto tendría que ser con las manos? Pero bueno, eso es lo que podría decir con el encuentro, que me surgió eso del juego y la fealdad, que sería bueno investigar. Gracias, En el Patricia. arte, por supuesto. Sí, claro. Cristian, Muchas gracias. gracias a ti. Hola, buenas noches, o buenas tardes en realidad. Me llamo Cristian y soy artista visual. Eh, Trabajo con el dibujo y mi trabajo particularmente, bueno, tiene que ver con el cuerpo y con el juego. He leído harto de Huizinga, entonces estaba como bien entretenido, pero sabéis que hace poco partí con unas clases, estoy haciendo unos talleres de dibujo para infancias, partí haciendo... eh, con niños desde 11 hasta los 18. Entonces, nada, pues yo tengo solamente eh, la referencia artística eh, y claro, básicamente me enfoco harto como en lo técnico, como en el desarrollo de lo creativo, pero claro, me interesa mucho trabajar desde la psicología igual, porque, por ejemplo, no sé, pues la última clase trabajamos con la percepción del yo y con la sombra. Creamos personajes a partir de esas imágenes. Entonces, una de las cosas que me motivó mucho, por ejemplo, fue que los alumnos eh, tomaron sus referencias y llegaron y Y no sé, pues lo llevaron bien a profundidad, digamos, como empezaron a aparecer temas que son, por ejemplo, una chica de 11 años dibujó un payaso porque ella se sentía representada por ese personaje, porque de cierta manera, no sé, eh, ella en vez de, o sea, para caer bien, finalmente como que esa sombra como que la poseía, digamos. Eh, entonces, claro, o sea, yo igual no tengo las herramientas, por ejemplo, como para llevar más allá el trabajo. Sin embargo, igual hay algo ahí que siento que es súper potente de trabajar. Entonces, nada, pues yo vi esta publicación por redes sociales, yo no conocía el Live Psicoarte, entonces me interesó participar para más o menos ir eh, tratando de forjar una especie de taller que tenga, o sea, que vincule estas dos áreas, por lo artístico y la psicología, digamos, o la autopercepción, o no sé, eso. Tendremos seminarios todos los meses. Ujú, Estamos organizando seminarios, así que ahí a través de nuestra web, nuestra página web o nuestro Instagram, Facebook, también puedes encontrar más actividades. ujú. Muchas gracias por la clase, estuvo increíble. Mirna. Sí, bueno, yo también reitero los agradecimientos, me pareció sumamente interesante, profundo. Me hizo sentido muchas cosas que me interesa profundizar, me atrae mucho ese texto, me parece que está descargable el de las cartas y me interesa el material que tú pones ahí como referencia, porque quiero consolidar un poco más, de manera más potente el tema del juego, porque más allá de lo meramente y únicamente lúdico, porque esta relación con la libertad, la sensibilidad y todo eso me parece interesantísimo y penoso a la vez. Y cuando iba escuchando la charla, iba repasando, como yo soy profesora,
qué manera del sistema educativo en general. Sé que hay alternativas y proyectos muy bonitos, interesantes en distintas partes con el tema artístico, pero como en lo general em, tiene casi cero cabida el sentido de lo estético en cualquiera de las formas de expresión y en cualquiera de los lenguajes en educación. Ahora que la persona anterior habló de la fealdad, yo me he quedado sorprendida. No soy artista ni tengo la visión de un artista consolidado, pero sí para darme cuenta del oda al mal gusto en los temas artísticos, en el sistema más bien público de educación, pero en todos los otros planos, en la palabra, como mencionaron también, en el lenguaje, como una nula intención de entender esta complejidad en la que vivimos y vamos como cayendo y en dirección, en caída, en picada con tiempos convulsos, dicen ahora, oscuros, habiendo tanto sustento detrás, tantos elementos que podríamos verdaderamente intencionar si de verdad se quiere mejorar, por lo menos la educación. Y yo pienso en las bases que son los niños pequeños que son más puros en esto. Ellos no le tienen temor a una hoja en blanco, no tienen temor a expresarse, pero cómo va minando esa natural sensibilidad y esa natural manera de jugar y de mirar el mundo. Entonces me interesó también mucho la relación de lo que se planteó con la cultura y la manera de ir reconociéndonos en ello y viendo los patrones que imperan y lo que hay que cambiar, porque se tiene una idea de que para los niños hay que hacer fáciles, pero en un sentido no gradual, sino de un facilismo em, sin sentido, sin una lógica potente y ni mucho menos un sentido estético que hace tanta falta. Así es que fue muy interesante y tengo ganas de seguir participando en estos seminarios. Mm, Entonces, si puedo acotar algo, yo creo que las generaciones que tienen alrededor es como la generación millennial, eh, ellos fueron como abordados por estas influencias japonesas de de las mangas, de los dibujos animados, donde hay mucha violencia, donde hay personajes que les atribuyeron tanto poder. Y yo creo que esa es la generación que actualmente también está, entre comillas, gobernando. No me refiero gobernando el país, sino que está como eh, viviendo realmente la esfera natural. Entonces, ellos como que se relacionan a través de las redes sociales, dejando mensajes en las historias muy agresivas. eh, Hay que hacer como todo un estudio ahí psicológico de esas pobres criaturas que fueron tan influenciados frente al televisor y que no han tenido la posibilidad, que tampoco son capaces de hablar, no han tenido la posibilidad de enfrentarse a un lienzo o de enfrentarse a una hoja en blanco y poder representar lo que realmente está en su alma. O sea, todo lo que ellos tienen en su mente es esa basura que les llegó de estas culturas orientales. Porque en la época, por ejemplo, yo tengo 56 años, yo veía los Picapiedras, eh, veía monitos como el Tom y Jerry, eh, que se perseguían y que la música de fondo era mucho piano. Pero esta generación está muy influenciada y hasta el día de hoy porque se ponen camisetas, por ejemplo, de superhéroes y son personas de 35 o de 36 años y uno dice Patricia, como, sí, disculpa, es que en honor al tiempo y hay personas que habían levantado la mano antes, entonces en honor al tiempo vamos a tener los últimos tres comentarios de las tres personas que habían levantado la mano y vamos a dar por cerrada la jornada ya, de hoy. disculpen. Es que lo que quería decir que todos esos monos tuvieron
una influencia en las personas de una manera como, ¿cómo se dice esto? Es un concepto, mensajes subliminales. Mm, Eso. ya, Gracias, gracias. disculpen. Estaba David, luego Bárbara y terminamos con Andrea Molinari. Hola, hola, buenas noches. Yo quería agradecer enormemente a quienes hayan organizado el seminario. A mí me encantó todo esto de la teoría, yo desconocía todo esto de la teoría del juego. Y bueno, quería mencionar también que hace poquito estaba leyendo a Rudolf Arnhem y es genial que él también propone estos dos tipos de pensamiento entre el racional y el sensitivo. Y dice que el arte es como la vía indisociable o insustituible entre ambos tipos de pensamiento. Entonces, es genial esto de ver el arte como un juego porque, bueno, es como una pieza que me faltaba a mí para poder comprender algunas cosas también y estaría muy agradecido también si pudieran compartir el material. Eso entonces, muchas gracias por todo, muy, muy bien, me encantó. Hasta luego. Sí, a mí me quedaban las ganas de, como de generar diálogo, ¿no? En cuanto a la presentación, sobre todo del juego, porque claro, el juego me quedaba pensando como un juego más libre, ¿no? Porque también existe un juego que tiene estructura. Hay juegos muy estructurados, como el ajedrez, por ejemplo. Y también hay juegos que son como culturalmente heredados y que son como una introducción a la cultura. Por ejemplo, cuando le pasamos a una niña una muñeca, a un hombre un auto. Y podría hablar acerca de eso, que es bien interesante la postura que tiene, que dice como que entrenamos a los niños cuando entregamos este tipo de juguetes que tienen ciertas lógicas, como que estamos entrenando a los niños para ser futuros adultos. Entonces, por ejemplo, cuando hoy nacen juegos o espacios de juego como, no sé, pues Kidsaña, que es como, ven a ser un niño adulto y un espacio de juego, ¿cierto? Que también es muy extraño, como es ahí entonces donde como que creo que es interesante como puntualizar en qué juego y de qué juego estamos hablando. Y me imagino que el juego más libre. Y también con el arte no siempre también está libre, a veces el arte es totalmente político. Y me queda pensando en esto como de la libertad del arte, pero cuando aparece, no sé, por Barbara Kruger o las Gorilla Girls, cuando quieren hacer feminismo a través del arte y tomar estadísticas para mostrar lo que pasa con el arte adentro de los museos, cómo la mujer no participa adentro, ¿cierto? Por año, eh, cuando hay más formaciones en las escuelas de arte de mujeres. Y entonces, creo que el juego y el arte tienen como harta arista. Me parecía interesante esto de cómo lograr en esta presentación, y por eso se agradece harto, achicar una perspectiva del juego y una perspectiva del arte. Porque tenemos, así como creo que es tan amplio como el juego, el arte y sus posibilidades también, y la psicología también. Eso quería compartir. La verdad fue muy difícil acotar porque era un escritos que dan para mucho, mucho tiempo y son muchas las aristas, es verdad. Así que lo que es bueno porque da mucho espacio también para futuras trabajos, investigaciones, hablar de esto que es tan necesario, ¿no? Gracias. Andrea, gracias a ti. Hola, bueno, aprovecho de dar las gracias por la presentación. Estuvo muy, muy buena y muy interesante. Y me llamó mucho la atención también la observación de las personas que comentaron, que me imagino, bueno, todas trabajan también en cosas distintas. Pensar justamente, o sea, aparecieron como justamente padecimientos psíquicos o malestares psicológicos que tienen que ver con la imposibilidad del decir. Justo mencionaron la adicción, por ejemplo, que por su etimología es la imposibilidad del decir, ¿no es cierto? El adicto. Y pensar en el trauma también, que es otro padecimiento psíquico en donde se cae un poco la posibilidad de palabrear ciertas experiencias y el lugar ahí también que tiene el arte, como para poder, digamos, elaborar, expresar y plasmar ciertas experiencias
que probablemente, o sea, para las cuales probablemente el lenguaje queda corto. Yo creo eso, ¿no? En donde la palabra a veces es insuficiente y retomo un poco esa pregunta de hasta qué punto también justamente la palabra es la única vía o la única forma en la cual se puede tener efectos, digamos, en la psiquis cuerpo, ¿no? Quizás hay otros caminos también eh, muy interesantes y probablemente fructíferos, como lo puede ser un proceso de psicoterapia o psicoanálisis a través del arte. Así que muy genial conocer esta propuesta y el grupo también que lo conforma y poder escuchar las distintas opiniones que también van surgiendo al respecto. Así que nada, puro agradecer por la instancia. Estuvo buenísimo, Sofi. Gracias. Ya pues, estamos llegando al final entonces del seminario de hoy. De nuevo, muchas gracias, Sofi, por la tremenda presentación. Y bueno, vamos a invitar a todos a estar atentos y atentas a una posible invitación posterior para nuevos seminarios de aquí en adelante, lo que queda del año. Eso, muchas gracias por estar, por participar y quedarse hasta el final. Y si alguien quiere los materiales, las bibliografías, documentos que tengo en PDF, nos pueden escribir también al correo de extensión y se los podemos hacer llegar. Cualquier duda también nos pueden escribir por ahí. Y muchas gracias por participar también, por quedarse. Fue una presentación que preparé con hartas ganas, un tema que me interesa mucho y dentro de todo igual queda corto, hay harto más que se puede trabajar, así que bueno, como les decía, no solo yo, también invitados a crear también conocimientos, poder compartir estos espacios, participar de los espacios que nosotros gestionamos. Así que eso, bienvenidos también a la asociación y sus actividades. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas Chao, gracias. Buenas gracias. noches. Chao, buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, Buenas noches. gracias. Que Hasta Chao, estés bien, chao. Sofía. Igual, Gracias. gracias. Buenas Chao, noches. gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.